Actividad 1 y vamos a tener nuestro trabajito en el final. ¿Sí? Entonces les pido, si los que van a salir antes de que termine la clase, que le avisen al delegado y después yo le voy a estar pasando para que puedan rehacer la tarefita de hoy, ¿sí? Para que no se queden sin su puntaje. Bueno, primeramente vamos a estar hablando sobre la evolución histórica del sistema de salud dentro del Paraguay. Me imagino que ya vieron la parte de historia de la medicina. ¿Se acuerdan de historia de la medicina? Ustedes fueron más mis alumnos en historia de la medicina. Yo fui una época también docente de historia de la medicina y era virtual. Porque nadie prestaba atención. Bueno, hablando un poco sobre la evolución histórica del sistema del Paraguay, nos dice que ese sistema ha transitado un complejo camino desde sus orígenes coloniales hasta hoy en día la actualidad. Como sabemos, durante el periodo hispánico, el principal que atendían sobre la atención sanitaria eran las órdenes religiosas. Se hacían todas las atenciones en las iglesias. En el Paraguay y en algunos lugares también fueron de esa manera. En el Paraguay, por ejemplo, se destacó el Hospital de San Pedro Apóstol, que era al lado mismo de su iglesia. No era un hospital así complejo, pero atendía las primeras, como un puesto de salud. Las primeras atenciones se hacían allí. ¿Y quiénes es lo que iban a consultar? Las personas que vivían cerca. Lógicamente que las personas que estaban lejos ya no tenían acceso nuevamente a ese sistema de salud. Como dice aquí, que fue fundado en Asunción en 1565. No se asusten por estos números, yo no les voy a preguntar año en el examen, le pongo nada más para que tengan un poco de conocimiento, pero años yo no voy a preguntar, ¿sí? La medicina tradicional guaraní también se destacó en ese año con sus conocimientos sobre la medicina o Pojañaná, como se llama. Van a escuchar varias veces que los pacientes van a llegar y diciéndole que ya se medicó con los Pojañaná. Pojañaná serían las plantas medicinales de cada región. Puede ser un poco de lo que sería de acá, algunos usan otros medicamentos que le vienen de otros lugares, pero son plantas medicinales que se retiran del campo y ellos utilizan de forma de infusión, de té, o algunos luego usan de forma tópica también. Eso de acuerdo al tipo de enfermedad que padece ese individuo. Entonces, como dice, coexistiendo con el modelo europeo, no es que ellos lo más inventaron, sino que venían de otros países y ahí agarraron también esas costumbres. Creando un sistema híbrido que sería de ambas maneras, se utilizaba también algunos medicamentos que eran pocos lo que había, casi no había, luego todavía muchos, y se utilizaba en conjunto con las plantas medicinales. ¿Qué persiste hasta hoy en día en las zonas rurales? Eso es algo que va a persistir siempre, no va a terminar. Entonces, sí o sí, siempre vamos a escuchar que utilizan el Pojañaná. Pojá sería remedio y ñaná sería lo que es yuyo, las plantas. Entonces, cuando te preguntan, ¿Aula se Pojá? Dice, tomé mi remedio. Entonces, Pojá no significa solo que sería planta medicinal, sino que Pojá, su significado es remedio. Y ñaná sí es la planta. Bueno, siguiendo un poco, dice que en el Paraguay las principales gestiones relacionadas a la salud entre la época colonial y la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por un periodo que tuvo la caridad como eje principal en todas las acciones, así como en muchos países. Todos los lugares habían voluntarios que iban a ayudar. Como no había médicos, eran personas que sabían por conocimiento nada más. Entonces iban a ayudar en ese lugar donde se brindaba la atención. Los pocos hospitales que después fueron existiendo entonces eran lazaretos. ¿Qué son lazaretos? Es un lugar en donde acoge a las personas, un lugar en donde se van y se quedan en cuarentena, que sería refugiarse en ese momento que está enfermo. Creado por la iglesia, lógicamente todas las iglesias tenían un lugar de un puesto de salud para ellos mismos o para la comunidad, y con posterioridad por la Junta de Beneficencia Pública, que serían las personas voluntarias, formada por figuras de la sociedad que entregaban bienes y recursos para la atención de esos enfermos. Entonces la comunidad
hizo de mucha ayuda en esos primeros años que fueron implementando. En esa época era cuando había las guerras. Entonces todos los heridos de la guerra acudían a esos lugares. En tanto, las familias de los que eran más pudientes, los que podían costear su servicio, eran ya atendidos en los consultorios particulares, porque lógicamente si había consultorios particulares que eran atendidos por médicos extranjeros que se establecieron en el país. Entonces las personas que tenían un poco más poder económico ya se iban a consultar con un médico extranjero que había en esa época. Bueno, ya desde el 14 de mayo de 1811 se estalló un movimiento revolucionario que fue dirigido por el capitán Pedro Juan Caballero, que luego después de eso, el 15 de mayo ya hubo la independencia nacional. Por eso es que el 15 de mayo se celebra la independencia nacional. Y el 14 de mayo, el Día de la Madre, y también un pre de la independencia, por eso ese feriado del 14 y 15 de mayo. Luego de eso, con Francia en el poder, era un presidente en esa época ya, todo lo relacionado a la salud pública pasó a depender del cabildo, que el cabildo era un lugar en donde se hacían los tratados, un lugar de poder. Y de allí que existía en Asunción y también en otras ciudades, como era Villarrica, San Isidro de Curuguaty y Pilar. No todas las ciudades tenían su departamento de establecimiento de poderes, sino que solo algunos lugares. Y en donde siempre había un dirigente, pero siempre eran liderados por el presidente de cada época. Quiero atarme un poco, estoy con gripe, desastre me hace, me deja con la voz un poco ronca, por eso si es que estoy hablando despacio, díganme nomás, vamos a poner el micrófono. Pero escuchen los que están en el fondo, ¿sí? Si hablo muy rápido también me dicen. Bueno, entonces ahí bajo el mandato del doctor Francia se creó la sanidad militar. La sanidad militar fue otra vez el primer hospital grande que hubo en el momento. ¿Y por qué la sanidad militar? Porque era específicamente para los militares que estaban luchando en esa guerra. Entonces de allí, en 1819 fue creada la sanidad militar, con el objetivo de dotar el ejercicio de esa sanidad que controle la higiene, las enfermedades y todo relacionado con la salud de esa tropa. Lógicamente que no conocían mucho de higiene ellos, por eso muchas enfermedades se propagaron en la época de la guerra. Eso me imagino que ustedes saben, habrán escuchado, habrán leído en Historia de la Medicina, que varias de las guerras, epidemias, endemias, se destacaron en las guerras. Bueno, después ya la creación del Ministerio de Salud Pública, que fue en un periodo entre el año 1936 a 1937, ya... No sé decirte, si fue con el Brasil o no sé decirte. Este, por ejemplo, es el año de la sanidad militar, pero me imagino que fue porque el último que se destacó fue más el de la Triple Alianza. Pero antes de eso fueron otras guerras. No sé decirte bien eso porque historia no fue de mis fuertes. No sé si alguien sabe que pueda comentarnos sobre historia. Sí o sí hay alguien que lee mucho. ¿No? No, pero si eres brasileño saber que se contra Paraguay. ¿No? Bueno, vamos a investigar eso para la próxima clase. El compañero va a investigarlo y nos va a decir. Bueno, siguiendo entonces en el periodo de 1936 a 1937 ya se creó lo que sería el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ahí ya vino un organismo que va a estar encargado específicamente del sector de salud. Como nos dice, al mando de otro gobierno ya, del gobierno coronel Rafael Franco, se marca esa época con el desarrollo de esas instituciones básicas, que eran tanto relacionadas con los problemas sociales. En este año sí ya se creó el Departamento Nacional de Trabajo, se crearon los Ministerios de Agricultura y se termina la construcción también del Oratorio de la Virgen de Asunción y el Panteón de los Héroes. Todo fue ya al mando del coronel Rafael Franco. Entonces, en ese mismo origen, cuando se creó el Ministerio de Salud Pública en 1936, como se debería ya de preparar una ley para la salud pública, se crea también ya la ley de la Carta Orgánica, donde va dirigido todo sobre la higiene.
el plan de la salud pública y luego el ministerio en sí forma ya su grupo, de quien va a ir como líder de ese ministerio, el viceministro, el secretario, todo eso se va formando también en ese mismo año. Como dice aquí, nombraron director de la Dirección Nacional de Higiene al doctor Pedro Ortellado para poder encargarse de toda la formación de ese ministerio. Y de allí se formó un equipo con varios médicos, como el doctor Carlos Gatti, el doctor Max, el doctor Ramón, José Isfrán, Julio Mancuello, entre otros. La evolución del sistema, ¿sí? Eran ya paraguayos ya eran eso. La evolución del sistema del Paraguay se puede dividir en varias etapas claves ya. En el caso de para formar parte del Ministerio de Salud tiene que ser paraguayo o si es extranjero tiene que tener una nacionalidad ya paraguaya. Eso es lo que exige la ley, que sí o sí tiene que ser paraguayo o una nacionalidad ya paraguaya. ¿Sí? Bueno, teniendo entonces en cuenta la evolución del sistema del Paraguay se puede dividir en varias etapas claves. Primeramente tenemos la etapa colonial, que durante esa fase la atención médica estaba principalmente mantenida entre las órdenes religiosas, como dijimos, estaba al mando de la religión, religiosos y curanderos, que eran los médicos que trataban con esas plantas medicinales, que hasta hoy en día existen todavía los médicos curanderos. Las enfermedades eran tratadas con remedios tradicionales y la medicina occidental apenas comenzó a tener una influencia en esa época. Ya en el siglo XX, la implementación de la primera política de la salud pública comenzó en esa época con la creación ya de los hospitales y programas de vacunación. Ahí ya se implementaron los primeros hospitales regionales en los departamentos más grandes, porque como sabemos, dentro del Paraguay hay varios departamentos, tenemos 17 departamentos y todos los departamentos no son del mismo tamaño. Entonces, el departamento que es más grande fueron ubicándose esos hospitales regionales, después los más chiquitos con más años después, que ayudaron a combatir epidemias como la fiebre amarilla y la viruela que había en la época ya, que era lo que desató el desorden dentro de la comunidad. Y ahí se implementaron también ya la vacunación. Después, cuando de inmunizaciones, vamos a ver las principales vacunas, en qué año se crearon, en qué epidemias fueron creadas, esas cosas, vamos a ir viendo eso también. Ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI se llevaron a cabo ya las reformas para la mejora de la infraestructura de salud, incluyendo la creación de servicios de salud integral, que no busca solo esa atención médica, sino que ya la promoción y prevención de esas enfermedades. ¿Qué quiere decirnos esto? Que ahí ya se implementó el sistema del APS, de que cada departamento, cada ciudad nuevamente dentro de ese departamento tenga su USF, cada comunidad. Entonces ahí lo que implementa el servicio de salud integral. Luego, a pesar de esos avances del sistema, como dice allí, enfrenta una serie de desafíos que limitan nuevamente la eficiencia dentro de ese trabajo o la eficacia. Desigualdad en el acceso. Como dijimos ya la semana pasada, no todos tienen acceso a salud, ¿verdad? Hoy en día ya es poco esa población que no tiene, pero igual sigue siendo un problema para el país esas personas que no tienen acceso a salud. Como dice aquí, existen disparidades significativas en la atención entre áreas urbanas y áreas rurales. Específicamente esas áreas rurales que no tienen camino para salir hacia las principales rutas, esos son los que más sufren en ese sistema. Y como les expliqué, en el caso del móvil indígena, que llega a alcanzar algunas comunidades solo una vez al mes, entonces con ellos también es muy difícil este sistema. Y eso no pasa solo aquí en nuestro departamento, sino que pasa en otros departamentos también. Lo que resulta en una atención, como dice, inequivalente para la población. Ya el financiamiento insuficiente también, los recursos que son destinados a la salud son a menudo limitados. Limitados porque eso no sabemos, porque siendo que la salud y la educación tienen que ser en primer lugar, ¿verdad? Y aquí siempre se limita, creo que en los otros países también son así, ¿verdad?
lo que impacta en la calidad y en la disponibilidad de los servicios, porque se trata de forzar más donde más se necesita, pero se deja de lado algunas cosas, y algunas veces eso que dejamos de lado es lo que después sufre. Entonces eso pasa en salud y pasa en educación también. Problema de infraestructura también. Muchos hospitales y también centros carecen de equipamiento. Hay algunas veces que hay equipamiento pero no funciona, y eso para mandar a arreglar se hace una licitación. Esa licitación lleva 3 meses, 6 meses, 1 año. Entonces eso es difícil otra vez dentro del trabajo del sistema de salud. Y también no pasa solo aquí, es a nivel nacional eso. El personal básico y personal capacitado, lo que afecta a la atención que reciban los pacientes. Hay muchos personales que están dentro de un trabajo que es de especialidad específica, que no está capacitado para estar en ese lugar. Y el sistema de salud no le brinda tampoco esa capacidad. ¿Y por qué pasa eso? Hay médicos ya formados que tienen una especialidad que quieren estar en ese lugar y no están porque hay mucho sistema de política también para entrar a trabajar. Yo no sé si en Brasil es la misma cosa, porque aquí es mucho así, vos tenés que tener contacto, esto es aquello. Pocos son los concursos que se hacen. Siempre abren una lista, llamamos a concurso, pone el sistema para mostrar y vos te postulás en eso, después te vas a rendir, vos crees que rendiste bien, después no fuera, y así sale la lista allá abajo, pero ya sabemos quiénes van a entrar, ¿verdad? Siempre es así de esa manera. Bueno, hacia un sistema de salud más inclusivo nos dice que en las últimas décadas ha surgido una creciente conciencia sobre la necesidad de ese sistema de salud, más inclusivo y equitativo también para los pacientes. Las iniciativas recientes incluyen programas de salud comunitaria. Ya esos programas, como dicen, han demostrado ser efectivos dentro de la atención médica para poblaciones vulnerables y también rurales. ¿Qué serían esos programas? Programas de implementación para asistencia a personas con hipertensión arterial, con diabetes mellitus, todo eso, o personas con SIDA, personas que viven de forma vulnerable. Esos son los programas que se crean. Y para que mi puesto de salud tenga ese tipo de programas, yo tengo que pedir nuevamente al Consejo Nacional de Salud, que lleva al ministerio ese pedido. Y de allí, si viene, se trae ese programa en mi puesto y de allí se lleva a la comunidad. Esos son los programas de salud. Luego las campañas de sensibilización, que se han implementado campañas para educar a la población, que es la promoción y prevención que se hace nuevamente dentro del puesto de salud. Sobre la prevención de enfermedades y cuidado de la salud, la educación sanitaria sobre todo. Adelante. Sí. A gente pode fazer a eleição nesse horário? Ya se hizo. Ya se hizo la elección. Ya. Segundo turno. El pillo que tenía que ahora, por ejemplo, falta visto 12 días para la campaña de sarampión y viruela, pero siempre hay campañas. El año pasado, por ejemplo, tuvimos brotes de sarampión y viruela que hace tiempo no había. El año pasado, en época de septiembre entre octubre, hubo. Y desde ahí, por eso ahora a partir de este año se implementó esa campaña. Sí, y el año pasado se llegó a vacunar a varias personas y ahí se fijaron que muchos niños no tenían su esquema de vacunación completo. Yo llegué a recibir en la urgencia a un niño de 14 años con viruela y él no tenía su esquema y según su mamá, que ella le llevaba cada mes, pero que no le pusieron y ella no sabía. Y puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que en el momento no había, el personal se olvidó, no le dio a la madre y ahí pasó. Pero gracias a Dios él fue bien leve, se hizo el tratamiento al signo y síntomas y se le mantuvo una observación durante 24 horas. Después se fue de alta. Pero hay las campañas. Bueno, el desarrollo de la infraestructura sanitaria de 1970 a 1980 se desarrollaron hospitales regionales, como dijimos, y centros de salud, lo que incrementó el acceso a servicios médicos, especialmente en las áreas rurales.
Todo se enfocó primero en las áreas rurales para que puedan ellos tener acceso a ese sistema de salud. Ya en 1992 la nueva Constitución incluyó ya el derecho a la salud como un derecho humano, porque sí o sí todos tienen derecho al sistema de salud. No es porque es pobre o porque no puede venir que no va a tener derecho al sistema de salud. Sí o sí toda persona tiene el derecho al sistema de salud. Marcando un avance, dice la política del sistema de salud pública. Dentro de salud pública, en el quinto semestre parece que ahí van a estar viendo más sobre ese enfoque. Reto y avance que hubo ya en el siglo XXI. Desde el inicio de este siglo, el sistema de salud en el Paraguay ha enfrentado muchos retos significativos, dice, incluyendo la falta de financiamiento, que es lo que hasta hoy día hay, escasez de recursos humanos también y desigualdad en el acceso a la atención médica. Esos tres son los retos más difíciles, que yo creo que va a ser un poco complicado que el sistema de salud quiera abarcar todo eso, porque siempre va a haber corrupción dentro de eso. El que sube, si es médico, yo digo que sí va a implementar mucho sobre el sistema de salud. Nosotros, por ejemplo, aquí en el departamento tuvimos mucha suerte que el que es viceministro de salud ahora es Pedro Juanino. Desde que él subió, hay muchísimo más sistema dentro de salud aquí, hay mucha más ayuda, él trae muchos recursos, muchos equipamientos, entonces esa es la suerte nuestra. Y va a ser así siempre, si es que sube uno de otro departamento, va a ayudar a su departamento, porque siempre queremos ayudar a nuestra localidad, ¿verdad? Entonces esa es suerte nuestra y ojalá suba como ministro mismo de salud para tener más beneficios, ¿verdad? Bueno, a pesar de esos desafíos, dice que se han implementado diversas reformas que buscan mejorar la calidad del sistema. Sí, siempre hay reformas dentro del sistema, hay reformas que se llegan a terminar, reformas que quedan por la mitad y otras reformas que quedan solo en el papel y no llegan nunca a ver. Entonces, varios tipos de reformas vamos a ir viendo. Retos dentro del sistema de salud, como dijimos, hacer acceso a desigualdad al servicio de salud primeramente, luego muchas comunidades, especialmente en las áreas rurales todavía, carecen de acceso adecuado al servicio del sistema de salud. Luego el financiamiento insuficiente, que no hay muchos recursos, la inversión en el sistema de salud es limitada, lo que dificulta la implementación de programas de salud efectivos. Algunas veces se hacen los programas, pero no hay rubro para que se pueda realizar o para que se pueda llevar a cabo eso. Luego tenemos la falta de infraestructura, que las instalaciones de salud a menudo están mal equipadas y no cumplen con esos estándares necesarios para brindar la atención adecuada. Como les dije, hay veces que del departamento de Concepción se quitó un tomógrafo y ese usado nos traen acá. Funciona una semana, pero ya nos quedamos así, en vez de traer algo nuevo ya para cada departamento. Entonces, de esa manera es que funciona. Yo sé de eso porque ya pasó eso con nosotros, de un lugar se trajo aquí, después varias veces se fue quedando descompuesto y no se arregla. Si se arregla, claro, no se arregla. Sí, o si no, nos saca buena imagen también. Hay también ese caso, y ahí no sirve tampoco, porque el médico que es especialista te dice, quiero algo con mejor imagen. Entonces, no. Y si el paciente no tiene para costear de forma privada, no puede, va a tener que usar lo que hay. Siempre se busca el más barato, eso también pasa mucho. Y nosotros, por ejemplo, en el hospital que yo trabajo, no llega a ver todos los estudios, entonces se manda a hacer afuera, y cuando se manda a hacer afuera, ellos buscan lo más barato. Y cuando el ejemplo de las ecografías abdominales, no todos los médicos aceptan la ecografía de un doctor. Entonces, cuando él cobra más barato, los pacientes se van en ese lugar que cobra más barato y cuando traen sus resultados no sirve. Y entonces, de esa manera, nosotros ya le hablamos al paciente, le decimos de tal lugar si podría hacer. No es porque nosotros queremos comercializar ese lugar, sino que porque es el que sabe hacer. Entonces, en ese sentido también hay problemas. Bueno, bajo índice de recursos humanos, que es la escasez de profesionales también de la salud, es un factor crítico que afecta la calidad de atención a los pacientes. Hay pocos profesionales para muchos pacientes, eso creo que en todos los lugares es un problema, ¿verdad? Porque no hay muchos contratos,
problema. Prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento de esas enfermedades no transmisibles como es la diabetes, enfermedades cardiovasculares, presenta un desafío nuevamente importante para el sistema de salud. ¿Y por qué ese desafío? Porque no hay una buena educación dentro del sistema de salud. Allí es donde entra primeramente la atención primaria a la salud, de promocionar y prevenir esas enfermedades. Porque si dentro de una familia ya hay una persona que es diabética, hipertensa, yo puedo hablarle, concientizarle a esas personas para que se cuiden y no lleguen a desarrollar esa enfermedad. O prevenir, o si se llega a desarrollar, sea algo que se pueda controlar nuevamente. Eles falam assim, o hospital está lotado. Mas se a saúde pública não está fazendo papel, mas também com todos os problemas, começa daí do financiamento. Como que vai funcionar? Se eu não tenho uma estrutura na minha unidade de saúde, eu não tenho uma vacinação, eu não tenho programa que dá certo, eu vou ter aqui, eu vou ter infarto, eu vou ter AVC, eu vou ter muito diabetes, eu vou ter diabético. O que eu faço? Que eles não entendem isso. Aí eles falam pessoas que a população não sabe o que é uma classificação, aqui não tem classificação de risco. Sim. Não leva aí no 24 horas no hospital. Mas se no meu postinho não tem. Sí, ahí voy a tener que acudir a otro servicio. Que o tão importante que é a manutenção primária. Y eso también pasa mucho aquí en la urgencia, por ejemplo. Hay veces que tenemos un paciente grave y llega una persona con dolor de garganta y quiere ser atendido primero. Y vos le llamás a, yo por ejemplo en el caso de cuando tengo niños que son menores de 5 años y tienen temperatura de 38.5 a 39, yo ya les meto primero. Y se levanta un joven de 24 o 25 años y me dice, yo llegué primero. Y tiene dolor de garganta de una semana. Eso es una bofetada para que la cara en el momento de atender. Entonces es algo que es difícil meter en la cabeza de esa persona. Es muy difícil. Y algunas veces nosotros damos solo un médico en la urgencia y ahí nos abastece todo. Y salen y te retan después porque salí en la radio, salí en la tele, te llama tu director y te dice que vamos a hacer tu trabajo, pero quien no está en el momento no sabe cómo es. Y una cosa es nosotros leer, decir todo lo que tiene que ser, pero otra cosa es la realidad del trabajo. Cuando ustedes trabajen se van a dar cuenta de cómo es difícil. Sí, pero es lo que elegimos. 38 graus numa fase de 25 de uma criança. Sí, hay veces también que funciona mal la parte del triaje. Yo por eso digo que siempre que tiene que estar en el triaje tiene que ser alguien bien capacitado. Porque hay veces que llega un paciente de 30 años con 39 de temperatura y él ya le mete adentro. Está con 39 de temperatura, me dice, yo sé, no va a convulsionar ese paciente, a no ser que tenga una patología de base, ¿verdad? Pero él alguna vez a los niños que tienen 39 grados la hace esperar afuera. Entonces, eso es mi pelea siempre. Los días sábados, esa es mi pelea siempre. Gracias a Dios, yo voy a salir de sábado. Bueno, siguiendo, los problemas prioritarios dentro del sistema del Paraguay, primeramente luego están las enfermedades crónicas, que causan 70% de muertes. Entre esos están diabetes, hipertensión y también el cáncer. Hoy en día hay muchas campañas ya sobre cáncer para hacer una prevención precoz ya sobre eso. Luego, en segundo lugar, tenemos salud materno-infantil con una tasa de mortalidad materna de 84 en 100.000 nacidos vivos. Eso, la meta es que se mantenga inferior a 70. Todavía no se mantiene eso todavía, entonces, pero estamos ahí en camino. Enfermedades infecciosas como dengue, malaria, tuberculosis, COVID, eso en el caso que no tenga olor a vacuna, ¿verdad? Porque si hace un buen seguimiento, lógicamente que no va a morir por esas enfermedades. Luego tenemos salud mental, en donde un programa del 2021 dio un número de 800 suicidios anuales, en una tasa de 11.5 para 100.000 habitantes nuevamente. Esto llega a ser la segunda causa de muerte en jóvenes. La primera causa de muerte todavía son causas externas, que son los accidentes, entre armas de fuego, todo eso. Pero es algo muy preocupante hoy en día la salud mental. Y lo peor es que las personas no quieren entender cuando tienen una enfermedad mental. Piensa que porque vos le decís para consultar con un psicólogo o con un psiquiatra es porque está loco. No es así. Son varias enfermedades que empiezan con una ansiedad, pueden evolucionar a una depresión y ahí ya es tardío. Entonces siempre tratar de pillar, como nosotros decimos, los primeros signos y síntomas de esa persona y aconsejarla que consulte. Algunas veces te va a entender
jóvenes es muy difícil trabajar. Vos trabajás en un hospital, ¿verdad? Y Urgência, setor especialista em urgência e emergência, fui coordenadora de atenção primária na gestão. Então, assim, trabalhei em atenção primária, UTI, tenho 20 anos de enfermagem. Y en el caso de los jóvenes, por ejemplo, trabajar con ellos es difícil porque uno luego llega y te miente. Ellos no van a llegar a hablarte con la verdad. Después de vos dialogarle, de preguntarle 3 veces y 3 veces cambió de opinión o cambió de conversación, ahí vos pillás que está mintiendo. Y si viene con su padre, nunca te va a decir la verdad. No, vos tenés que sacarle a su padre, ahí hablar con ellos solo, ahí te hablan. Pero también le hablan con quien ellos agarra confianza. Con quien no agarra confianza tampoco no quieren hablar. Entonces es difícil. Na verdade, como conhece a população, por exemplo, se é uma enfermeira que não conhece da infância, você sabe da minha vida, você vai contar tudo. No te va tampoco a decir, no, entonces tiene que ser alguien bien desconocido que le dé confianza a él. Bueno, y luego los determinantes sociales, con 25% de la población sin acceso a agua potable, 28% con desnutrición infantil. Los determinantes sociales sí son cambiables hoy en día, sí. Es la forma de vivir, la forma de trabajo, la forma en la que se alimenta, todo eso. Depende mucho de los padres, sí depende, pero hay veces que esos mismos padres no tienen suficiente dinero para costear una buena alimentación para su hijo. A partir del año 2020 se implementó el programa de hambre cero en las escuelas públicas, que da desayuno, merienda y almuerzo y merienda de la tarde a los niños. Este año agarró más instituciones ya, todavía no son las instituciones públicas en general los que tienen ese programa de hambre cero, pero ya está llegando a más instituciones. Pero al principio también hubo varios problemas porque era comida fea, era leche ya descompuesto, entonces era algo feo lo que brindaban y también la población se levantó sobre el gobierno por ese sistema porque son los niños los que van a consumir eso. Entonces a partir de este año se cambió nuevamente la empresa que va a generar porque son empresas tercerizadas y ahora hasta ahora no escuché todavía ningún reclamo, pero una semana recién que empezó las clases, vamos a ver dónde pasar de los días. ¿Alguna otra? 28% com nutrição infantil de toda a população. De toda la población. 28% de los niños. No llega a ser demasiado, ¿verdad? Es poco. Pero acá no sabemos también en cuánto fueron contabilizados. Eso yo lo puse también, puse no el porcentaje, lo puse de cuántos. Porque como sabemos, estos son, después cuando damos estudios bien biológicos vamos a ver que se estudia una determinada población, o un determinado departamento o algunos departamentos. Entonces, sí, yo les voy a pasar la revista la revista científica, y ellos ustedes con tiempo van a ir leyendo más. Hay varios que le voy a estar pasando a Felipe ahí para dar más implementaciones de eso. Si quieren conocer más sobre la historia, yo voy a pasar todos esos libritos. Bueno, pero esto es lo que más utilizamos. Yo digo que este es a nivel central, porque central es el departamento más grande que tenemos, Asunción. Bueno, algunos avances recientes y programas innovadores. Tenemos primeramente el Sistema Nacional de Salud, que es el SISNA, que busca unificar los subsistemas bajo principios de universalidad, que ha logrado afiliar a 1,2 millones de personas en situación de pobreza. Nuevamente vemos el caso de que puede ser que no abarque todos los departamentos o puede ser que sí sean varios departamentos del país. Pero lo que busca el SISNA es que todas las personas tengan acceso al sistema de salud o por lo menos a una atención primaria. Telemedicina, que creó una red de 50 teleconsultorios, esto después de la pandemia, en zonas remotas. O sea, durante la pandemia ya no se fue implementando este tipo de telemedicina, que se llamaba Programa de Doctor Closet, y llegó a hacer una atención por WhatsApp de 5.000 consultas al mes. Llegó a hacer muchas consultas, pero no eran personas que primera vez vinieron a consultar y ya consultaron otra vez WhatsApp. No, era una persona que yo la atendí físicamente y le hice su seguimiento después a través de la telemedicina, ¿sí? No puedo yo brindarle la primera consulta a través de la telemedicina ya. Primero yo tengo que conocer al paciente para hacer su seguimiento después por esto.
Esto en el caso de que yo tenga un médico especialista que me sigue en la central y yo viva aquí en el interior. Entonces allí, para no siempre ir así y hacer el seguimiento a través de este sistema. Por eso es que se implementó esto. Luego tenemos los hospitales especializados que se reformaron en el año 2022, el Hospital de Cáncer, que es el Hospital Nacional de Itagua, que yo les mostraré ya a ustedes la foto del hospital, de su entrada. Después me imagino que algunos van a llegar a conocer ese lugar. Con la tecnología de punta también se innovó el Hospital Nacional de Quemados en 2023, que era un hospital bien pequeño, casi no tenían pacientes, pero hoy en día sí ya hay muchos pacientes que sufren para poder ir en ese lugar, específicamente los niños. Hay muchos niños que tienen varios accidentes con agua caliente, con las planchas, entonces esos niños son sí o sí derivados a este lugar cuando ya es una quemadura muy grave. Entonces, este lugar, el Hospital de Quemado, abarca todo lo que serían los departamentos. No importa si tienes el seguro del IPS, si no tienes el seguro, si es pudiente, en ese lugar donde hay una buena atención y están los especialistas, los mejores especialistas nuevamente. Y se hacen los injertos de pieles, se hacen las cirugías de reconstrucciones, se hacen todo. Es un hospital ahora de primer nivel, el Hospital de Quemado, desde el 2023. Luego está la estrategia comunitaria, donde 3.000 agentes comunitarios fueron capacitados. Se implementó también el programa Tecoponar, que es en conjunto con el Banco Nacional de Fomento, que algunas veces da financiamiento para las casas de las personas o un financiamiento de préstamos mismos. Pero son para trabajadores que tienen un trabajo fijo, un contrato fijo, y a través de eso le ayuda al Banco de Fomento dándole ese tipo de convenios. Combina salud con transferencias monetarias. Entonces, ¿cómo habla de ese sistema? Que las personas que son vulnerables también, que tienen alguna patología, alguna comorbilidad, cobran, o sea, son indemnizadas, y allí ellos pueden igual también quitar el préstamo del banco. El banco le da muchos beneficios en ese sentido. Es difícil de conseguir, algunas veces es difícil de conseguir, pero si se tiene contacto, de esta forma se consigue enseguida. Pero varias casas, varios préstamos ya se dieron a través de este sistema de Tecoponar. Tiene que dar mucha ayuda, sí, porque tiene que después demostrar que sí está funcionando ese programa. Porque el programa que implementaron junto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Con la gente de salud. Investigación científica también se destacó en el Instituto de Medicina Tropical con los estudios sobre dengue y chikungunya. Luego se hizo la producción local de medicamentos genéricos también, que ya hay muchos laboratorios que generan los propios medicamentos aquí en el Paraguay. Entonces, esas son las investigaciones científicas que se destacaron. Luego, los desafíos futuros que hay: mayor inversión, un incremento, como dice, incrementar gasto en salud al 10% por el Producto Interno Bruto. La parte de economía yo no entiendo mucho, ¿quién me entiende acá sobre economía? Porcentaje para decirnos si está viendo o no. ¿Tuvieron también estadística? Es un desafío. Sí, es mucho. Como dice allí, en economía significa Producto Interno Bruto del PIB, entonces un incremento de gastos. Si es que este 10% nomás se llega a implementar en todo, vamos a tener hospitales de primer mundo en cada departamento. Vamos a ver si es posible, ¿verdad? Todo depende del que sube en primer lugar en la presidencia. Mejorar eficiencia, el uso de recursos también es un desafío dentro de la mayor inversión. Todo eso también va a depender de los que están al mando de esa administración. Integración de sistema, crear red única de salud con historia clínica electrónica, como les dije que ya se está implementando esa red. Ya tienen los puestos de salud a partir de este año, y el año pasado, a finales de diciembre, se implementaron ya los hospitales regionales. Entonces allí, una vez se pone la cédula de identidad del paciente, y ya salen todos los lugares en que él consultó, por qué consultó, lo que se le medicó y su historia clínica. Entonces ahí yo puedo tener una noción del estado del paciente. Como dice allí, fortalecer la atención primaria, 80% de los problemas podrían resolverse ya en ese sector. Eso es lo que se busca, y por eso es lo que se está implementando mucho en los puestos de salud.
en qué especialidad te vas a ir y dónde vas a hacer tu especialidad. Eso ahora, hoy en día, se llegan a postular 5.000 a 7.000 médicos se van a rendir ese examen. Y hay solo 800, 900 vagas. Es súper poco, sí, es muy poco. Por eso es lo que mejor rinden, van logrando el lugar. Implementar servicios sanitarios también obligatorio para nuevos profesionales. En este caso, que le den trabajo a los nuevos profesionales, que consigan un lugar donde trabajar. En el caso de ser solo médico general es un poco difícil, sí, a no ser que tengamos así un lugar ya fijo de donde vamos a irnos o por el lugar interior que algunas veces nadie quiere ir. Por el Chaco, por ejemplo, nadie quiere ir a trabajar. Y entonces las personas que quieren ir a esos lugares algunas veces llegan a hacer concurso y fácilmente consiguen un lugar. Pero ya si vos querés trabajar a nivel central o en un departamento así más destacado, ya haciendo la residencia sí o sí conseguís un lugar. Porque en el lugar mismo donde vos hiciste tu residencia, después podés llegar a trabajar. Y más aún, si fuiste un buen médico, siempre eficiente, nunca faltaste, entonces más aún sí o sí te contratan. Eso es lo que tiene también de interesante el sistema de la CONAREC, que cuando haces tu residencia, siempre te viene tu contrato en ese lugar. Si es que vos llegás a pedir en otro lugar, supongamos que yo soy de Concepción y yo hice mi residencia en Pedro Juan, y si yo llego a pedir para Concepción, ahí lo que puede ser que no me venga. Pero si yo pido en la localidad donde yo hice, ahí sí viene. Por eso siempre cuando se hace la rural, la gente ya trata de hacer en su lugar de residencia, en su departamento de residencia, porque ahí ya piden para su contrato en ese lugar. Luego tenemos enfoque territorial, planes específicos para zonas rurales e indígenas, eso para la parte de móvil indígena. Ampliar programas de medicina itinerante que se refiere a la práctica de llevar esos servicios de salud directamente a las comunidades, a los que no tienen acceso, especialmente en aquellas con difícil acceso a la atención médica. Por eso entra aquí las partes rurales y indígenas. Innovación tecnológica, esta parte se van a reír un poco por lo que dice, pero primeramente, inteligencia artificial para diagnóstico temprano, eso sí puede ser una realidad porque en varios lugares ya está siendo una realidad a través de los diagnósticos por imágenes. Pero esta parte de drones para entregar medicamentos en áreas remotas, se entrega por drones. Pero imagínense ustedes estar en su casa y pedir medicamentos por drones. Puede ser, sí. Esta es una innovación tecnológica. Thank you for to shop in Dubai. What is it? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Preguntas? Bueno, tenemos dos trabajitos. El primero de nuestra clase 1, que vamos a hacer un mapa mental sobre el sistema de atención a la salud. ¿Qué es el mapa mental? Voy a poner mi idea central, sistema de atención a la salud, y quitar de ellos lo que va dentro de ese sistema, todo lo que implementa el sistema de atención a la salud. Y luego vamos a responder un cuestionario que yo les preparé de 7 preguntitas sobre la historia del sistema de salud del Paraguay. Van a formar grupos de 7 a 10 personas y una hoja por cada grupo me entregan. Una hoja de mapa mental y una hoja del cuestionario. ¿Sí? Entonces ahí se divide, nuevamente el grupo.